Bienvenidos, bienvenidos los habituales, bienvenidas las visitas, hay algunas caras nuevas, bienvenidos. Este es un espacio donde la Iglesia de Dios aquí en La Habana Vieja se reúne para honrar a Dios, para glorificarle como Rey y para ser edificados con su palabra. Les invito a que los que tengan sus Biblias delante, pues la abran en Primera de Juan, capítulo 3, y los que no tengan Biblia, en algún momento proyectaremos aquí en la pantalla al fondo los textos de los que vamos a estar hablando. Decirles que mientras preparaba este estudio, había una sección más grande en mi mente, los primeros 10 versículos, que para mí son una unidad, pero en los primeros 3 hay una riqueza impresionante, por lo que decidí hacer una sola predicación en 2 momentos. A partir de la semana que viene, hoy veremos del 1 al 3, y si Dios nos da fuerza la semana que viene, veremos del 4 al 10. Entonces, como todos ustedes saben, hemos estado hablando de Primera de Juan. Y muy rapidito, tipo telegrama, estamos hablando de una iglesia que se estaba enfrentando a falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, no eran extraños, eran gente que estaban adentro de la iglesia, que enseñaban cosas raras acerca del pecado, que ya ellos no eran afectados por el pecado, y estaban engañando a la iglesia. A tal punto que cuando vemos las exhortaciones que da Juan, nos da la impresión de que esta iglesia ya estaba siendo arrastrada hacia ese error. Había cierto deseo por acercarse a las cosas del mundo y hay indicios también de que estaban siendo indiferentes a las necesidades de los cristianos a su alrededor. Entonces, con ese recordatorio en mente, comenzamos a leer el primer versículo. Miren la forma en la que Juan escribe. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y lo primero que para mí es interesante comentar con ustedes, hermanos, es escuchen, imposibilidad que tiene Juan, su imposibilidad de describir a cabalidad el amor de Dios. No encuentra los términos, las palabras correctas, que sean suficientes, útiles para explicar ese amor de Dios. Y tiene que limitarse a usar frases como, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si leyéramos este mismo verso en otras versiones, diría algo así. Mirad qué clase de amor. Eso diría la Biblia textual. Y es que, hermanos, si ha habido una idea que ha cautivado el corazón de los seres humanos por generaciones, ha sido precisamente la idea del amor de Dios. Amor, por demás, que pasa por encima de nuestro entendimiento. Muy difícil de procesar, aún para nosotros hoy. Tanto es así que el mismo Juan, en su evangelio, un texto muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? El evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, usa una frase muy similar. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Noten que aún en su evangelio, Juan tiene dificultades o se muestra imposibilitado para describir a plenitud el amor de Dios, porque es algo que está más allá de nuestro entendimiento. La Biblia, Dios habla hoy, usa esta frase, Juan 3:16, dice, amó tanto Dios al mundo. Tienen que limitarse a usar estas expresiones. Y es que no hay términos que logren describir el vínculo que existe entre el dador de vida y su pueblo. Es algo maravilloso. Les traje un poemita
de un pastor y poeta escocés del siglo pasado, no, del XIX, que se llamó Horacio Bonar. El mayor legado de ese pastor fueron sus himnos que escribió para la iglesia. Y él resume esta idea del amor de Dios, él la resume en estas 4 estrofas. Dice: oh amor de Dios, su inmensidad el mundo no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pueda amar. Precioso, precioso este verso. Pero Juan sigue, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Yamil. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí Juan pasa a hablar del amor de Dios y trae a la mesa un tema extremadamente importante para la iglesia en ese momento. Y les va a hablar sobre su identidad. ¿Quiénes son ellos, su auditorio, a los que él le dirige la carta? Y les dice: ustedes, por la misericordia de Dios, ahora son llamados hijos de Dios. Les está diciendo en otras palabras: ustedes no son cualquier cosa. Independientemente de lo que digan esas personas que al parecer han recibido cierto conocimiento o cierta gnosis y les convierte entonces en una especie de iluminados, esos eran los falsos maestros de su época. Ellos pensaban que por haber alcanzado cierta iluminación, pues ellos eran una especie de personas superiores. Y estos cristianos, el resto de los mortales, pues parecía ser que había una idea de que eran como personas de segunda clase. Y Juan les está diciendo: cuidado, porque ustedes, su verdadera identidad es que son hijos de Dios. Pero ¿por qué motivo son hijos de Dios? Según Juan, ¿por qué motivo? En el mismo texto te lo dice clarito. Pues por la voluntad del Padre. Ustedes son hijos, dice Juan, por la voluntad de Dios Padre. Quiere decir entonces, escuchen, quiere decir que la identidad, mis hermanos, de estos cristianos comienza en el amor del Padre. Noten, comienza, se lo voy a leer textual como lo escribí, en el deseo del Padre de amarlos y de darles el estatus de hijos. Hoy son hijos porque Él te amó. El estatus de hijos te lo dio Dios. Es lo que Juan le está diciendo a esa iglesia en ese momento. La Biblia enseña en el libro de Efesios 2:1, y Él, hablando de Dios, Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Les pregunto, ¿pudiera un muerto, piensen en la ilustración de un cadáver, ¿pudiera un muerto hacer algo por sí mismo? Digamos, fulano, levántate. Fulano, incorpórate. ¿Pudiera ese muerto, quizás por más que quiera, hacer algo por sí mismo? Y esa es la ilustración de Pablo en Efesios. Él les da vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. A mí es interesante porque como médico, ¿no? Y trabajando constantemente entre enfermos, cuando uno rota por medicina legal, hay un término, y es que cuando una persona deja de ser individuo, otro concepto, y se convierte en cadáver, hay un paso legal de individuo a cadáver.
y ya eres una semipropiedad de ti mismo. Semipropiedad de ti mismo. Si, digamos, en ausencia de la persona que fallece, pues se respeta su última voluntad y se respeta el criterio de los familiares. Pero si esa persona que acaba de fallecer está involucrada en un proceso legal, pues automáticamente la ley adquiere derechos sobre esa persona y anula el derecho de los familiares. Entonces, tienes como una semipropiedad. Ya otros tienen control de ti. Esa es la idea al final. Otros tienen control de ti. Ya tú no eres dueño de ti. Y en ese estado de incapacidad, recuerden, en ese estado estábamos. Estaban ellos como iglesia y estábamos nosotros también. Y el primer paso para ir a Dios lo da Dios mismo. Y aquí, aunque estemos muy al inicio de la predicación, mis hermanos, yo quiero hacerles una aplicación. Y es esta. Iglesia, tu identidad está determinada por lo que Dios dice que eres. ¿Escuchaste eso? Tu identidad, quien tú eres, está determinado por lo que Dios dice que eres. Fue Dios el que llamó a estas personas hijos, mientras que otras personas los llamaban gente de segunda clase, gente sin importancia. Dios le dijo, ustedes son hijos. Y la motivación para llamarlos hijos fue sencillamente que los amó, que los quiso. Tu identidad, iglesia, amigos míos, mis hermanos, quienes ustedes son, está determinado por lo que Dios dice. No lo determina mi época, ni esta realidad, ni los problemas que estamos viviendo. Puede ser que te llamen loco, pero Dios dice, eres mi hijo. Y hagan la lista más grande. Puede ser que te llamen fanático religioso, intolerante, una palabrita de moda ahora, fundamentalista, que te llamen egoísta, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Dios te dice, eres mi hijo. Y Dios dice que Él te compara como la niña de sus ojos, como sus pupilas. Entonces, tu identidad está ahí. Y quiero hablarles de otra idea que está implícita en el texto. Y voy a saltar ahora a otra idea dentro del mismo texto. En algún punto de nuestra historia o de la historia de la humanidad, no piensen ahora en Cuba, piensen en el ser humano, en el género humano. En algún punto de nuestra historia, Dios se encarnó y vino a la tierra a vivir entre nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En algún punto de nuestra historia, Dios, el Dios creador del universo, se encarna y viene a nosotros, a vivir con nosotros, en la persona de Jesús. Dicho sea de paso, creemos que nuestra fe es histórica. Creemos que Jesús vino en persona. Eso está más que documentado. Eso puede comprobarse. Nuestra fe no es una fe, digamos, subjetiva, estilo religiones orientales. No, nuestra fe es histórica, se puede demostrar. Es coherente, es sólida. O sea, creemos que Jesús vino. Pero déjeme decirle, la imagen que tuvo la humanidad de ese Dios encarnado cuando vino, hace ya más de 2000 años, fue la imagen de un siervo sufriente. Alguien, siendo Dios, lo vimos como alguien pequeño. Miren, no en mis palabras, miren cómo lo describe Isaías. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos.
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De esa manera, la humanidad vio por primera vez al Dios encarnado entre nosotros. Pero habrá otro momento que cronológicamente está aún en el futuro, pero habrá otro momento en el que la humanidad volverá a ver a Dios así encarnado. Pero en esta ocasión no lo verá como ese siervo sufriente que describió Isaías y que lo vemos narrado en los evangelios. No, vendrá de otra manera. Escuchen la forma en la que lo describe Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos como llama de fuego y en su cabeza muchos diademas. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Su boca como una espada aguda para herir a las naciones y regirlas con vara de hierro. Y en sus vestiduras y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, de esa manera, será la forma en la que la humanidad volverá a ver a Dios. De esa manera. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les hablo de estas dos formas? La primera inicial como un siervo sufriente y esta segunda ahora como un Dios glorioso, como Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué les traigo eso? Porque esa es la segunda idea que Juan menciona en estos primeros textos. Juan dice en el verso 2, ahora somos hijos de Dios, miren, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, y hay un énfasis aquí intencional, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se ubican? Segundos atrás, la imagen que les di del Dios glorioso, como lo describe Apocalipsis. Así, Juan le está diciendo a esa iglesia, concéntrense. Primero recuerden la realidad de lo mucho que te amó y fue su amor la motivación para amarte a nosotros, a ellos y a nosotros. Concéntrate en la identidad que tú tienes como hijo y pon ahora tu esperanza allí, en que aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Hermano, ahí yo veo el corazón de un anciano. Ya Juan, cuando escribió esta carta, era anciano. Veo el corazón de un anciano dando un grito de esperanza. Yo no soy yo sé que todavía no soy lo que Él dijo que iba a ser, pero yo sé que cuando Él se manifieste, seré semejante a Él. Esa era la esperanza en el corazón de Juan. Y es el antídoto que está transmitiendo a una iglesia entretenida con falsas doctrinas, con falsas ideas, con falsedades. Juan le está diciendo, mira, no te entretengas con estas prácticas y estas ideas que estos falsos maestros te están ofreciendo. No, concéntrate en la esperanza que tienes. Eso está fuerte, mis hermanos. A mí eso en lo personal me impactó muchísimo. Y obligado hay que hacer una segunda aplicación aquí. Porque a nosotros hoy, iglesia, igual, nuestra época, nuestra cultura en la que nos estamos desarrollando, en la que hemos nacido, en la que crecimos,
en la que nos hemos hecho hombres y mujeres, nuestra cultura, nuestros propios deseos y, ¿por qué no también la influencia del maligno nos afecta como creyentes? Nos afecta, al igual que aquellos creyentes. Y todas estas cosas que les mencioné nos entretienen, nos confunden, nos dividen y a veces como que nos perdemos un poco. Y es válida para nosotros la misma esperanza que para Juan. Juan te está diciendo a ti y a mí hoy, iglesia, aún no somos, en sus propias palabras, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ustedes pueden decir, bueno, es que soy un isleño, vivo en una isla, tercermundista, con ciertas características. Dios está diciendo, Juan les está diciendo a esa iglesia y por el Espíritu Santo nos dice a nosotros, sí, pero aún no se ha manifestado lo que has de ser. Pero así como yo lo sé, quiero que tú también sepas que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Podremos ver a Dios en su plenitud y no morir. Porque en el pasado el que veía a Dios se iba, a menos que Él lo quisiera mostrar. Muy bien. Miren este ejemplo que les voy a traer ahora. Y este ejemplo es para decirles la fortaleza que nos debe dar esa esperanza. Miren este ejemplo. En el pasado, Dios movió los hilos de la humanidad de manera tal que preparara al mundo para la llegada de su Mesías, del único Mesías. El mundo vio el esplendor que ofreció Babilonia, el imperio babilónico, el oro, los jardines colgantes, toda esa majestuosidad de Babilonia. El mundo la vio. El mundo conoció la filosofía y el conocimiento griego. Todavía hoy hablamos de esos muertos, Aristóteles, Platón, grandes, gente grande sin duda. El mundo vio esa filosofía, vio ese conocimiento. El mundo incluso vio el poderío militar de Roma y los beneficios que le dio a la humanidad el derecho romano. De hecho, hoy, yo no soy abogado, pero sé que hoy, aún en las universidades, hoy se sigue estudiando derecho romano, porque fue algo maravilloso. Y a pesar de todo eso, había una sensación de hastío y de vacío. 400 años antes de la llegada del Mesías no había profeta. Había una necesidad por oír palabra de Dios. Por eso cuando Jesús viene le dijeron, ¿eres Elías? Porque se esperaba a ese profeta después de 400 años de silencio. Hermano, antes de la llegada del Mesías hubo un fenómeno que se llamó la helenización del mundo conocido. Alejandro Magno quiso helenizar el mundo. Pero eso garantizó que en la época en que Jesús nació se hablara griego en una amplia extensión territorial. Por demás, idioma que el propio Jesús habló, ¿cierto? Y eso permitió que por ese fenómeno de los diferentes imperios que iban llegando, iban estableciendo ciertas, digamos, ¿cuál sería la palabra? Fueron creando oportunidades o fueron creando condiciones para la llegada del Mesías. Cuando Jesús llega y con él su mensaje se expandió a una velocidad increíble. ¿Por qué? Porque todos hablaban griego. Era la lengua del comercio, de los diplomáticos. El mensaje se difundió de una manera increíble. Pero los romanos, a pesar de que eran tiránicos, ellos imponían la llamada Pax Romana. Es una paz a la fuerza. Pero en tiempos de paz, esos ejércitos hacían calles, caminos después que fueron usados por los misioneros para expandir el mensaje. Y miren la forma en la que Pablo, en particular, interpreta todo esto que les acabo de mencionar. Pablo dice en Gálatas de la siguiente manera: cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley. Estos hombres del pasado confiaban en que Dios movía los hilos de la historia. Para Pablo, Cristo llegó en el momento exacto, en el momento oportuno. Y de esa misma manera nos toca hoy a nosotros confiar, hermanos, en las promesas que Dios nos ha hecho. En palabras de Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Casi terminando esta parte de la predicación, viene el último versículo. A partir del I. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Verlo y que seremos semejantes a Él. Todo aquel que tenga esta esperanza, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aquí hay una indicación de acción y hay un referente. Ya les había comentado, el creyente ha recibido de Dios la promesa de una restauración completa, una restauración full. Y ahora el creyente vive en la esperanza de que Dios cumplirá esa promesa. Ahora yo vivo en la esperanza de que Dios cumplirá lo que ha dicho que va a hacer. Y es interesante la manera en la que él lo escribe. Se purifica a sí mismo. Noten, Juan no lo dice en una forma de un deseo. Juan lo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza pudiera purificarse. No, Juan no lo expresa así. Juan tampoco dice, y el que tiene esta esperanza podría, como si fuese un deseo. Incluso, no lo expresa ni como un mandato. Debería purificarse a sí mismo. No, él se cuida de escribirlo, miren, en tiempo presente. En una acción que está ocurriendo, una acción que no deja de ocurrir. Se purifica hoy, ahora. El que tenga esta esperanza se purifica ahora. Pero es que hay apagones, se purifica. Que tenga esta esperanza, es que no hay aceite, es que la cosa está mala. El que tenga esta esperanza se purifica a sí mismo. Ahora, hoy. El creyente busca limpiarse, o pudiéramos también decir santificarse a sí mismo del pecado que contamina el cuerpo y el alma. El creyente con esta esperanza se esfuerza constantemente por la santidad, tratar de reverenciar a Dios. Esto es despacio, porque esta idea va a quedar inconclusa hasta la semana que viene. Pero escuchen lo que está implícito en ese pedacito ahí. Juan está diciendo en el capítulo anterior, si declaramos, en el 2, si declaramos que tenemos comunión con Dios, debemos andar como Él anduvo. Ahora, si fuésemos a tomar esta misma idea, pero ya no con el autor Juan, sino con Pablo, Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos, la misma idea, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En los capítulos anteriores, Juan ha escrito que si tenemos comunión con Él, primera acción viene de Dios, nos limpia de todo pecado, y ahora es tarea del creyente ocuparse en la santificación para honrar a Dios. Quiero decirles con esta idea que ya no hay pecado en el creyente. Pretendo decirles con esta idea
de que ya no hay luchas en el corazón del creyente con el pecado? ¿Acaso estoy diciendo eso? Les puedo adelantar que no. Pero si quieren más detalle de cómo esta idea se desarrolla en el mismo capítulo, hermanos, vengan la semana que viene. Vengan la semana que viene, que vamos a tratar mucho más ampliamente la segunda parte, que son los versos del 4 al 10, donde Juan explica un poquito más esto. La idea que tocó mi corazón fue: somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Pero somos hijos de Dios por la razón primera de que Él decidió amarnos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si tenemos hoy esta esperanza de que le veremos algún día, nos toca hoy, entonces, como dice Juan en presente, el que tenga esta esperanza se purifica, se santifica, sería un sinónimo ahí, a sí mismo. Y sin más, damos gracias a Dios por esta oportunidad hoy de compartir. Y venga la semana que viene. ¿Y saben qué? Sigan leyendo Primera de Juan, capítulo 3, y entenderán un poquito más lo que vamos a hablar la semana que viene. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, por misericordia, Padre, por todos aquellos que hoy están enfermos, Señor. Por alguna razón u otra no han podido reunirse acá con tu iglesia, con parte de tu cuerpo. Pero hasta ellos, Señor, donde quiera que estén, llegue tu bendición, tu misericordia, Señor. Y oramos, si es tu voluntad, sanes sus cuerpos físicos, Padre. Te damos gracias porque hemos podido en paz aprender de tu palabra, aprender de lo que tú has querido enseñarnos. Tu palabra nos dice que tu iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Queremos ser iglesia hoy que te glorifica y que lleva luz al perdido, al que hoy no tiene esperanza y lo único que está viendo es la realidad que le rodea. Pero tú, Señor, has mostrado en el pasado que gobiernas la historia. Asimismo como has gobernado la historia en el pasado, gobiernas hoy nuestra historia. Lo que nos obliga, Padre, a poner nuestra mirada en ti, el único que puede darnos esperanza, verdadera esperanza. Somos tu iglesia. Delante de ti bajamos nuestras manos, entregamos nuestras luchas, entregamos nuestras frustraciones, nuestros anhelos y decimos: aquí está tu iglesia, rendida ante ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Bendícenos, Padre, que tu bendición nos enriquezca y no añada tristeza. Permite que esta iglesia pueda cada semana seguir abriendo sus puertas y ser un lugar de refugio, un lugar de restauración para el corazón dañado, y que sea un lugar donde celebremos tu gloria, tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús oramos y te decimos amén.